Hola, hola, muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Verónica, ¿cómo estás? Gusto en escucharte. ¿Cómo Buenos estás, días, Gaby? licenciada. Muy buenos días. Bien, José gracias. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, licenciada. Roxanita, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Ok, algunas cosas que debemos aclarar antes de iniciar con el avance es que el día lunes es su primer parcial. Todo lo que hemos avanzado hasta el día lunes, que el día lunes ustedes han tenido que hacer un trabajito. Entonces yo también puedo preguntar acerca del trabajo en el examen. Para el examen que necesitan llevar su carnet de identidad o cualquier documento que los identifique. Y también necesitan llevar un dispositivo móvil o computadora para que ustedes puedan rendir el examen. Si bien el examen va a ser en aula, nosotros lo vamos a rendir de forma virtual. ¿Entendieron? Nos vamos a encontrar entonces en el aula. Ahora me fijo qué aula es, que está en la descripción del grupo. Ustedes necesitan llevar entonces su celular, necesitan tener acceso a internet para que se puedan conectar a la red. Y yo les voy a pasar un enlace para que ustedes rindan el examen. ¿Estamos? Sí, licenciado. Gracias, Rafael. Ok, entonces, requisitos para el examen, resumiendo, documento de identificación y un medio para que ustedes puedan dar el examen en aula. En la 517 nosotros estuviéramos rindiendo el examen, pero por confirmar esto, porque yo tengo que coordinar con la carrera para ver si va a estar abierta el aula con normalidad o si tengo que solicitar. Entonces, veamos cómo está la dinámica ya dentro de la universidad. ¿Alguna duda relacionada? No, listo. Dicen una consulta. Es decir, que si llevamos nuestro celular, de ahí mismo lo vamos a ir resolviendo. Dicen, no necesitamos sacar foto o hacerlo manualmente. Dice. ¿Me has dado alguna idea que probablemente podría incluir alguna gráfica o algún análisis adicional? Lleven por si acaso un lapicero y algunas hojas, ¿ok? Dicen, gracias. Está bien, Verónica, gracias por la consulta. Ok, el examen va a iniciar a las 7 en punto y va a durar 15 minutos. Así que, por favor, les pido que lleguen temprano para que puedan rendir su examen. ¿Listo? Ahora permítanme compartir la actividad que tenemos para el día de hoy. ¿Todos logran ver mi pantalla? Ok, gracias. Muy bien. Cuando iniciábamos con la materia de derecho tributario, hemos hablado un poquito acerca de las finanzas públicas de manera introductoria
Y habíamos dicho que las finanzas públicas abarcan 4 grandes campos. No sé si alguien me podría recordar. Olga. Olga Prado. Vamos preguntando a medida que puedan ir despertando. Y para que sea más... Olga, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenos días. ¿Qué es lo que pregunto, Lice? Las finanzas públicas abarcan 4 grandes campos de estudio o 4 macroactividades y tenemos una pequeña gráfica siempre al inicio de cada actividad. Y una de ellas justamente son los gastos públicos. Ok, Olga, si no te acuerdas, está excelente, sin embargo, yo me quedo tranquila porque estás en aula. Pero ya vamos repasando, ok, porque ya estamos a unos pasitos de dar el examen y creo que ya son conceptos muy genéricos como para que ya no los estemos manejando. Verónica, te escuchamos. Sí, es las necesidades públicas, el servicio público, el gasto público y el recurso público. Muchas gracias, Verónica. Entonces, lo que nos recordaba Verónica básicamente es esta gráfica a la que yo me estaba refiriendo. Que las finanzas públicas abarcan 4 grandes campos, 4 grandes actividades o segmentos de estudio, como ustedes saben. Y ahora vamos a empezar a desmenuzar al gasto público. Cuando ustedes escuchan la palabra gasto, ¿qué se les viene a la mente? Rafael. Cuando hay, ya sea, digamos, una compra, ¿Ya? hay que invertir dinero en algo, en una adquisición. Ya, Rafael, gracias. Entonces, si nosotros resumimos o generalizamos lo que acaba de decir Rafael, cuando yo escucho la palabra gasto, a la mente se me viene directamente dinero. ¿Y qué actividad con el dinero? Salida de efectivo. Entonces, si nosotros hablamos ya del término completo gasto público, va a ser esa salida de efectivo que el Estado va a realizar para satisfacer una necesidad pública. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, el gasto público representa una salida de efectivo, una erogación de efectivo que el Estado realiza para satisfacer una necesidad pública. Pero el Estado no puede realizar los gastos públicos sin una dirección y sin una aprobación. ¿A qué me refiero con esto? Que este gasto público debe estar aprobado mediante ley. Entonces, aquí estamos viendo varias cosas. Una, que el objetivo del gasto público es satisfacer la necesidad pública. Otra, que representa una salida de efectivo. Y otra, que tiene que estar aprobado mediante ley. Y es lo que nos dice la parte teórica. Si podemos leerlo, Josué, te agradecería. Porque esta es una extracción del texto, está entre comillas, entonces para que podamos entender el concepto total. Josué, te escuchamos, por favor. Son gastos públicos las erogaciones adhieradas que realiza el Estado en virtud de la ley para cumplir fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. Ok, yo les he dicho de una forma mucho más sencilla de entender. Sin embargo, todo lo que les acabo de decir está resumido en esa frase. Erogaciones adineradas representa salida de dinero que realiza el Estado en virtud de la ley.
tiene que estar aprobado mediante una ley para cumplir sus fines consistentes. ¿Cuáles son sus fines consistentes? ¿Cuál es el fin del Estado? Satisfacer las necesidades. Muy bien, satisfacer las necesidades públicas. Y si nosotros escarbamos más en la teoría, ¿qué necesidad pública es lo que le da al Estado su esencia? Las necesidades públicas absolutas o relativas. Las absolutas. Las Muy bien. absolutas. Las absolutas. Perfecto. Entonces nosotros estamos incluso aumentando algo más aquí en el texto, porque nosotros sabemos que la esencia del Estado existe para satisfacer estas necesidades absolutas. Y vemos que el gasto público es el medio por el cual se va a satisfacer las mismas. ¿Estamos? Entonces, recordemos que estamos en el campo de las finanzas públicas y en este momento nosotros nos vamos a dedicar a explicar el gasto público. Ya tenemos un poco sobre la esencia y el concepto del gasto público. Ya lo sabemos. Sabemos que el gasto público es el medio por el cual se van a satisfacer las necesidades públicas o coberturar las necesidades públicas. Ahora, existe un medio que es directo y otro medio que es indirecto. ¿A qué te refieres con medio? La forma mediante el cual se van a coberturar estas necesidades públicas. ¿Cuál es la forma directa? El Estado, a través de los servicios públicos, va a satisfacer las necesidades públicas. Entonces, ¿cómo sería el ciclo? El Estado utiliza el gasto público para adquirir servicios públicos con el fin de satisfacer necesidades públicas. ¿Estamos? Muy bien. Esa es la forma de cobertura directa. La forma de cobertura indirecta no es a través del servicio público, sino que el gasto tiene un efecto multiplicador en la economía. ¿Y a qué te refieres con efecto multiplicador, Isa? Keynes, el padre de la macroeconomía, como se dedicó a estudiar todas las variables macroeconómicas, identificó que el gasto público tiene la capacidad de dinamizar la economía. ¿A qué te refieres con dinamizar? Incentivar, motivar, incrementar la economía para que se produzca un mayor crecimiento económico. Por ejemplo, el Estado, yo les estoy dando un ejemplo, el Estado decide asfaltar un tramo o activar una nueva carretera, un tramo. Muy bien. ¿Cuál es la necesidad pública directa que va a satisfacer? Transporte. Entonces, las personas necesitamos transportarnos de un lugar a otro. Perfecto. Y el Estado lo que hace es contratar servicios para que se pueda construir este tramo de asfalto, este tramo de carretera, lo que se les venga a la mente. ¿Qué sucede dentro de la economía con esa actividad que el Estado está planificando realizar? El Estado lo único que quiere es asfaltar ese tramo para que sirva como medio de transporte, medio de comunicación de una región a otra. Pero al momento de ejecutar ese proyecto, de ejecutar ese objetivo, ¿qué es lo que sucede? Contrata una empresa constructora. Esa empresa constructora, a su vez, contrata personal. Ese personal que antes no tenía trabajo, ahora lo tiene. Esa persona que ahora tiene trabajo
va a realizar gastos dentro de la economía, va a poder comprar más cosas, ahorrar más cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué está sucediendo? Está disminuyendo el desempleo y se está activando una mayor dinámica dentro de la economía. ¿Por qué? Porque el Estado, a través del gasto público, lo que hace es pinchar a la economía para que esa economía pueda empezar a trabajar. Entonces, estamos viendo que el Estado puede coberturar de forma indirecta las necesidades públicas a través del gasto público. Ok, ahora, la gran pregunta del millón: ¿cuánto va a gastar el Estado? Y ustedes tenían un trabajo a realizar, si no me equivoco, el día jueves pasado. ¿De qué trataba su trabajo? Empezamos a preguntar. Sonia, por favor, coméntanos. Coméntanos sobre el trabajo del presupuesto general del Estado. Sonia Apaza Aguilar. Creo que no está en aula. Vamos a quitar. Catherine, Vera. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Por favor, coméntanos sobre el trabajo que realizaste sobre el presupuesto general del Estado. Disculpa, licenciado, no lo hizo. Ok. María Isabel Vargas. Entonces empezamos mejor por la pregunta. ¿Hiciste tu tarea, María Isabel? Buenos días, Lice. Sí lo hice. Ah, ok. Entonces, María Isabel, ¿cuál es el objetivo del presupuesto general del Estado? ¿Alguien que quiera compartir algo de lo aprendido con la tarea? Dicen, lo que yo, investigué de la tarea es que el presupuesto general del Estado es como un documento que recoge todas las estimaciones de los ingresos y gastos del sector público para una gestión. Y nos sirve para saber, es como es una herramienta que nos sirve para conocer los ingresos y gastos que vamos a tener, ¿no? Y también decía que este presupuesto se elabora al segundo trimestre. ¿Y cómo se inicia? El Ministerio de Economía y Finanzas a todas las entidades les manda sus presupuestos, o que le dicen techos presupuestarios. Y ellos tienen que, a base de eso, elaborar y reenviar para que el otro lo convalide, le dé su visto bueno, ¿no? O si no, vuelva a rehacerlo, ¿no? Para hacer los ajustes pertinentes. Gracias, Verónica, siempre tan elocuente. Verónica tiene toda la razón y, bueno, para las personas que han realizado la tarea, espero que les haya servido, porque el presupuesto general del Estado, que con sus siglas está representado así, se promulga con una ley todos los años a inicio de gestión. ¿Y qué resume el presupuesto general del Estado? Resume todas las actividades relacionadas a los ingresos y gastos del Estado a través de partidas presupuestarias. Entonces, lo que hace el presupuesto general del Estado es identificar todos los ingresos y todos los gastos.
Pero no son ingresos y gastos realizados, son ingresos y gastos proyectados que se van a hacer. Entonces, yo voy a tener este ingreso y yo tengo que realizar estos gastos durante la siguiente gestión. Por eso es que se realiza un año antes. Entonces, se va trabajando a partir del segundo trimestre, como dijo Verónica. Se lo va revisando, se lo va consolidando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué resume el presupuesto general del Estado? Ingresos y gastos a través de partidas presupuestarias. Y obviamente el presupuesto general del Estado tiene que estar compuesto por todos los ingresos y gastos de todas las instituciones públicas de todo el Estado plurinacional de Bolivia. ¿Estamos? Ok, perfecto. De las entidades públicas, ¿verdad, Lice? Sí, de las entidades públicas. Entidades, instituciones públicas. ¿Ok? Más adelante vamos a ver un pequeño resumen de cómo se va a aprobar este pequeño presupuesto, mejor dicho, esta actividad que es el presupuesto general del Estado. Pero a lo que quería ir es, estamos viendo que el gasto público va a coberturar las necesidades públicas. Ya, perfecto, que puede ser de forma directa o indirecta. Ahora, ¿cuánto vamos a gastar? ¿Dónde tiene que estar determinado ese gasto? Como dijo Verónica, este techo presupuestario, cuando se refiere a techo presupuestario, es lo máximo que tú puedes gastar. Entonces, todo el gasto público de esta gestión va a estar determinado dentro del presupuesto general del Estado. Y el presupuesto general del Estado le da esa ley al gasto público, esa legitimidad. ¿Por qué, Isabel? Tú me has dicho que solo mediante la ley. Sí. Y el presupuesto general del Estado se aprueba mediante ley. Entonces, es lo que le da la legalidad al gasto público. Si yo, por ejemplo, soy funcionaria pública y digo, ok, tenemos que construir este tramo de A a B. Y alguien viene a auditoría y me dice, Isabel, ¿dónde dice que tú puedas construir este tramo de A a B? Aquí está, en el presupuesto, está aprobado, tengo aprobado. Entonces, eso le da la legalidad para que yo realice esa actividad para coberturar una necesidad pública. ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna duda? No, Lice. Ok, muy bien. Ahora, ¿en qué vamos a gastar? Ya sabemos cuánto vamos a gastar porque el gasto público se va a materializar en el presupuesto. Ya sabemos cuánto. Pero ¿en qué vamos a gastar? Para eso existen dos valoraciones previas. La selección de las necesidades públicas es papel del Estado. ¿A qué se refiere con eso? El Estado va a seleccionar esas necesidades públicas prioritarias, las va a poner probablemente en el encabezado y va a ir viendo cuáles son las que tienen menor grado de importancia. Pero esa selección que yo les estoy diciendo es mejor dicho, de un carácter subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque ahí entra un poco el criterio. Y el criterio está relacionado con el papel del Estado, básicamente ese plan de gobierno que nosotros lo hemos leído antes de ejercer nuestro voto. Entonces, esa selección de las necesidades públicas es papel del Estado. Ahora, si yo miro a cualquier país y veo en qué está gastando, yo puedo identificar el estado social de ese país, sus tendencias. Cuando estaba en presidencia, ejerciendo la presidencia, ejerciendo el mandato, el señor Evo Morales, ¿en qué le gustaba gastar? Les pregunto.
A ver. Gastaba, Janina. Perdón. Sí, buenos días, licenciada. Gastaba en hospitales, colegios, canchas, hospitales, colegios, y creaba empresas públicas también, licenciada, Janina, gracias. y bonos. Había muchas cosas. Sí, correcto, muchas cosas. Pero, Rafael, no queremos enfocarnos en ese tipo de gastos. Nos vamos a enfocar en los gastos de Janina que nos acabo de decir, que son gastos, entre comillas, buenos, ¿no? Básicamente el concepto del Estado, el plan de gobierno del Estado era salud, ¿no? Y la salud se conseguía a través de pilares fundamentales que está elaborado en función al criterio del gobierno. Entonces, esos pilares en su momento eran, por ejemplo, el fútbol. Entonces, se crearon canchas de fútbol por todo el país, en todos los lados. ¿Por qué? Porque el Estado creía que a través del deporte se podía conseguir salud o se consigue salud. Y es verdad, pero es una verdad a medias, ¿no? No es una verdad genérica. No en todos los casos con el deporte se consigue salud. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden realizar deporte, hay personas con deficiencias que no van a poder hacerlo y solo a través de un hospital van a poder conseguir la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente es un gasto que sí ha sido criticado, pero también es bueno, ¿no? Porque eso incentiva también a la juventud a alejarse de las drogas, a dedicarse a otras cosas. Entonces, tiene pro y tiene contra. Pero nosotros, en su momento, si un extranjero venía al país y pasaba por avión o por el teleférico, no sé si alguna vez han prestado atención cuando estaban en la ciudad de La Paz, van por el teleférico y ven canchas de fútbol por todo lado. Entonces, en ese momento ustedes dicen, wow, el Estado tiene una tendencia a gastar en el deporte. Y es así que nosotros, cuando apreciamos en qué gasta el Estado, podemos ver sus tendencias, podemos ver el estado social de un país. Entonces, el gasto público a nosotros nos permite ver la preferencia del Estado de unos fines por encima de otros. ¿Se están dando cuenta? Ok. Ahora, ¿en qué se va a gastar? También interviene un poco el criterio de la intensidad y la urgencia de la necesidad pública. Cuando nosotros cursábamos la pandemia, ¿ustedes creen que estaba presupuestada en el gasto del 2021? No, Lice. No creo. No estaba. ¿Por qué? Porque la pandemia fue un caso intempestivo. ¿A qué se refiere con eso? Que se dio de repente, no se tenía previsto. Entonces, el Estado, ¿qué hace en ese momento? Ve la intensidad y la urgencia de esa necesidad en relación a la salud pública y pues obviamente lo que va a hacer es gastar en eso como primer lugar. Entonces, también interviene un poco la intensidad y la urgencia de la necesidad pública. Obviamente, como no estaba en el presupuesto general del Estado, si ustedes un poquito tal vez los revisan de forma más minuciosa, van a ver gastos de emergencia. Entonces, en esos gastos de emergencia, ahí se lo pone este tipo de necesidad pública de carácter urgente y obviamente se tiene que hacer una revaloración presupuestaria, una
reestructuración presupuestaria nuevamente. Eso ya es parte administrativa del Estado. Pero tienen que entender ustedes también que la urgencia y la intensidad de la necesidad pública es una valoración para que el Estado decida en qué gastar. Ok. Seguimos hablando sobre el concepto y la importancia del gasto público. Ahora nos vamos a enfocar en la relación que tiene el gasto público con los recursos públicos. ¿Qué relación existe? El gasto y los recursos públicos se condicionan recíprocamente. ¿A qué se refiere con eso? Yo no puedo gastar más de lo que tengo. Entonces, los gastos se tienen que ajustar a los recursos públicos que va a tener el Estado. Yo voy a recaudar proporcionalmente a lo que se va a gastar. No puedo recaudar más. ¿Por qué? Porque el fin del Estado no es recaudar dinero. El fin del Estado es satisfacer las necesidades. Ok. Entonces, estamos viendo nosotros en este momento que el recurso y el gasto público se están condicionando recíprocamente. Entonces, ahora nos vamos a la parte superior de la diapositiva para poder entender mejor este párrafo. Nosotros no vamos a considerar los ingresos al margen de los gastos. ¿Por qué? Porque una vez más, sabemos que ambos se condicionan recíprocamente. Y los procedimientos mediante los cuales se van a efectuar tienen que realizarse en las mejores condiciones posibles. Ahora ya estábamos hablando de la eficiencia del gasto público. Un minutito, por favor.
Hola, hola, estimados estudiantes, gracias por su paciencia. Continuando con la conversación, nosotros estábamos hablando sobre que el gasto y el recurso están condicionados recíprocamente. ¿A qué se refiere con eso? Que el Estado no va a poder recaudar sin considerar sus gastos. Dicho de otra forma, el Estado no va a poder realizar los gastos sin considerar sus recursos. ¿Estamos? Sí, Lice. Sí, Lice. Ok. Entonces, estamos viendo que existe una relación bidireccional entre los recursos y el gasto público. Relación en ambas direcciones. Ok. Ahora tenemos que hablar sobre aspectos esenciales del gasto público dentro de la actividad financiera del Estado. Recordemos que toda la actividad financiera del Estado está relacionada con dinero. Si nosotros hablamos del gasto público, sabemos que el gasto público son erogaciones adineradas que realiza el Estado para el cumplimiento de sus fines. ¿Ok? Hasta ahí es lo que acabamos de avanzar. Ahora, tenemos que considerar algunos aspectos esenciales en relación a este gasto público. Tenemos que considerar dos aspectos, uno como antecedente y uno como resultado. Antecedente antes de que se concrete, resultado después de que se concreta o después de que se realiza el gasto. Ok. Antecedente. El gasto va a existir, escuchen bien, el gasto va a existir ante la existencia de una necesidad pública. Entonces, sin la necesidad pública, no existe el gasto público. ¿Y qué nos dice la teoría? Que el gasto público es el momento final de la actividad financiera del Estado. Y es entendible, porque es el momento mediante el cual aplica sus recursos públicos. Y el mismo se concreta y cuantifica ante la existencia de una necesidad colectiva que debe analizarse y satisfacerse. ¿Qué estamos viendo en este momento? Que tienes que tener una necesidad pública, porque las necesidades públicas son necesidades colectivas, para que el gasto público sea concretado y cuantificado. ¿Se entendió? Dice, puedes repetir, por favor, no entendí bien. Ya no hay ningún problema. Ok. Sabemos que el gasto público es esa actividad financiera del Estado última. ¿Por qué es la última actividad financiera del Estado? La actividad financiera del Estado está relacionado con la aplicación de los recursos y la forma como el Estado obtiene los mismos. Toda actividad relacionada con dinero, hasta ahí está claro. Entonces, nosotros tenemos que entender al gasto público también como antecedente. ¿Y a qué se refiere con eso? ¿En base a qué nace el gasto público? Entonces, yo tengo que ponerme a pensar en función a qué nace el gasto público. Entonces, tiene que existir una necesidad colectiva o necesidad pública, como nosotros la conocemos, para que este gasto público sea concretado. Si no, el Estado no tendría ningún lineamiento, ningún objetivo. ¿En qué va a gastar el Estado? Les pregunto a ustedes. El Estado gasta para satisfacer las necesidades públicas.
Entonces, tiene que existir esta necesidad pública para que se concrete el gasto público. ¿Ahora sí o nada siempre? Sí, Lisa, sí. Sí, Gracias. Lisa. Súper, muy bien. Ahora, si nosotros entendemos al gasto público como resultado, ya es la aplicación de ese recurso para conseguir los objetivos estatales. ¿Cuál es el objetivo del Estado nuevamente? Volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. El objetivo del Estado, Isabel, para que siga repitiendo, es satisfacer esas necesidades públicas. ¿Ok? Sí, Lisa. Muy bien. Ahora vamos a resumir lo que acabamos de ver en estas 6 diapositivas, porque a veces nos podemos marear con la teoría. Ok, resumimos un poquito entonces. ¿Cuál es el objetivo del gasto público? El objetivo del gasto público es satisfacer las necesidades públicas, que puede ser de forma directa o indirecta. De forma directa, ¿cómo era? De forma directa a través de los servicios públicos y de forma indirecta por medio del efecto multiplicador del gasto público. Y nosotros hemos visto que el gasto público dinamiza la economía y por eso tiene un efecto multiplicador dentro de la misma. Perfecto. ¿Qué es lo que le da legitimidad al gasto público? El presupuesto general del Estado. Muy bien. Sabemos que existe una relación bidireccional entre el recurso público y el gasto público. Entonces, no podemos considerar al uno sin el otro. ¿A qué se refiere con eso? El gasto público es dependiente del recurso y el recurso público no puede realizarse sin considerar también en qué se va a gastar. Hemos visto que si nosotros prestamos atención al gasto público, vemos la tendencia de un país, su estado social. Seguimos hablando, o mejor dicho, resumiendo sobre lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Dentro de las finanzas públicas, el gasto público es un campo de estudio. Su cuantía y su influencia sobre la economía general es lo que nos interesa. Entonces, su cuantía y sobre su influencia dentro de la economía es lo que le interesa a las finanzas públicas. ¿A qué se refiere con influencia dentro de la economía? A lo que hemos visto sobre el efecto multiplicador del gasto público, que ya sabemos que lo que ocasiona es dinamizar la economía. Creo que esto ya lo tenemos claro, que no es posible disociar el recurso del gasto. Es una relación bidireccional. Sabemos que el Estado no puede considerar el recurso público sin tener en cuenta en lo que va a gastar. O dicho de otra forma, el Estado no puede gastar sin considerar el recurso público que va a tener. Si hablamos de la actividad financiera del Estado, nosotros tenemos que referirnos al gasto público como antecedente y como resultado. Sabemos como antecedente
el gasto público va a nacer gracias a que existen necesidades públicas. Y como resultado, básicamente, es la aplicación de los recursos del Estado para satisfacer estas necesidades públicas. Hasta este momento, lo único que hemos hecho es recordar todo lo que hemos visto dentro de las primeras diapositivas. ¿Hasta aquí alguna duda? Por favor, les voy a recomendar que estudien detenidamente, porque las preguntas del examen no son preguntas convencionales, son preguntas de análisis. Entonces, por favor, les estoy recomendando que lean bien, estudien bien y dentro del examen también estudien, mejor dicho, también presten atención a las preguntas, porque las preguntas no son convencionales. Continuando con el avance, ahora vamos a ver un poco de la evolución del concepto del rol del Estado en relación al gasto público. Inicialmente, en la época clásica, al Estado se lo consideraba como un Estado pozo. ¿Por qué? Porque básicamente era un consumidor de bienes. Absorbía los recursos de la sociedad y no los devolvía. Y lo que causaba era empobrecimiento de la comunidad. Entonces, se lo consideraba un Estado pozo. En la época moderna, ya el Estado es un redistribuidor de la riqueza. ¿A qué se refiere con eso? Que lo que hace el Estado con sus ingresos públicos es redistribuirlo a esas zonas o esas comunidades donde necesitan más, o esas actividades donde se necesitan más. Entonces, el Estado ha pasado de ser de un Estado pozo a un Estado redistribuidor de la riqueza. ¿Y qué es lo que ocasiona el Estado al redistribuir esta riqueza? ¿Qué ocasiona dentro de una economía? Lo que ocasiona es plena ocupación. ¿A qué se refiere con eso? Empleo. Consumo, ahorro e inversión. ¿Cómo puede el Estado, mediante el gasto público, cumplir estos objetivos? Ocupación, consumo, ahorro, inversión. Nosotros hemos tocado un poquito de ese efecto del gasto público dentro de una economía. Hemos tocado solo un poquito y más adelante vamos a hablar minuciosamente. Pero yo les decía que el Estado, mediante el gasto público, puede incrementar el empleo. ¿Y cómo incrementa el empleo? Nosotros estamos viendo que con la construcción de un tramo, lo que hace el Estado es ocasionar un incremento del empleo. ¿Y cómo hace esto? Estamos viendo que si nosotros pensamos que somos el Estado y contratamos una empresa para que ejecute nuestro proyecto, esa empresa a su vez va a subcontratar a personal para que pueda trabajar en ello, y eso que está haciendo está incrementando el empleo dentro de una economía. Entonces, lo que está ocasionando es plena ocupación. Plena ocupación es un término económico que se utiliza cuando existe cero desempleo. Y eso es irreal, ¿no? Siempre va a haber un porcentaje de desempleo. Pero lo que sí tenemos que entender es que mediante el gasto público se incrementa el empleo. Ya sabemos que es un efecto indirecto del gasto público. Se incrementa el consumo y claro, pues las personas que ahora tienen empleo
ya tienen ese dinero disponible para destinarlo al consumo y también destinarlo al ahorro. Y las personas que ya tienen sus ahorritos ya establecidos lo van a destinar a la inversión. Entonces, estamos viendo que el Estado lo que hace es distribuir sus ingresos dentro de la economía. Y al hacer eso, redistribuye la riqueza. Yo les pregunto a ustedes, si hay mayor empleo, si hay mayor consumo, si hay mayor ahorro, mayor inversión, ¿qué sucede con el Producto Interno Bruto? Todas estas actividades, ¿qué van a ocasionar en esta variable macroeconómica? Va a subir. Muy bien. Y a eso se llama incremento de la renta nacional. Entonces, estamos viendo nosotros que el gasto público no solo afecta al empleo, al consumo, al ahorro, la inversión, sino que todas estas actividades en conjunto lo que van a hacer es tener una influencia directa sobre el Producto Interno Bruto. ¿Hasta aquí todo claro? Realiza. Muy bien. Ok. Si nosotros extraemos lo más importante del concepto del gasto público, ya hemos hablado que el gasto público es una erogación adinerada. ¿Por qué es una erogación adinerada? Porque es una salida de efectivo que realiza el Estado para satisfacer las necesidades públicas. Y las necesidades públicas es el cumplimiento de los fines del Estado. Hasta ahí no hay ninguna duda. El gasto público tiene que ser en virtud de la ley. Entonces tiene que tener respaldo legal. ¿Y cómo se respalda el gasto público? Mediante el presupuesto general del Estado, mediante la ley que lo aprueba. Muy bien. El gasto público tiene que ser realizado mediante el Estado, si no, no tuviera el carácter de público. Entonces, se atribuye el nombre público, ¿por qué? Porque tiene que ser efectuado por el Estado. Entonces, estamos viendo 4 características importantes del gasto público. Repetimos nuevamente, es una erogación adinerada que el Estado debe realizar para cumplir sus fines y tiene que estar respaldado mediante la ley, que es la ley del presupuesto general del Estado. ¿Estamos? Sí, dicen. Sí. Ok. Ahora vamos a hablar un poco de lo que yo les preguntaba a inicio de la clase y es una de las características, creo yo, más importantes, que es el principio de legalidad del gasto público. Recordemos que el gasto público solo será legítimo si es validado mediante una ley. Tiene que ser autorizado, entonces, a eso se refiere que es legítimo, que debe ser autorizado mediante una ley. Y esa ley la promulgamos todos los años a inicio de año, que es la ley del presupuesto general del Estado. Entonces, vamos a ver un poco del procedimiento que se realiza para aprobar esta ley del presupuesto general del Estado. ¿Quién se encarga del dinero del Estado?
¿Qué ministerio? Es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establece los lineamientos. ¿A qué se refiere con eso? Establece las bases mediante las cuales se van a formular los presupuestos de todas las entidades del sector público. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establece las bases para que se realice el presupuesto de todas las entidades del sector público. ¿A qué me refiero con las entidades del sector público? Lo que les mencionaba anteriormente, los gobiernos autónomos, los órganos del Estado plurinacional, las instituciones de seguridad social y todas aquellas entidades que forman parte del presupuesto general del Estado. Entonces, primero el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas nos va a decir qué hacer. ¿A quién? A las entidades del sector público. Segundo, mediante la ley del presupuesto general del Estado, que tiene carácter anual, le da esa legalidad al gasto público. Y es solo una estimación, ¿no? Es una estimación y una autorización para que se realicen todos esos gastos públicos. Pero recordemos que a veces hay gastos públicos de carácter emergente e imprevisto, como es el caso del COVID, ¿no? Entonces, este presupuesto acepta erogaciones imprevistas y urgentes, no es cerrado. Entonces, en función a la intensidad y la urgencia también, este presupuesto general del Estado puede aceptar erogaciones imprevistas. Tercero, no solo se aprueba el presupuesto, también se tiene que controlar, supervisar, hacer un seguimiento. Entonces, se controla el gasto público. ¿Quién lo controla? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para ver que todos los gastos sean transparentes. Obviamente, todas las instituciones y entidades del sector van a realizar su audiencia pública de cuentas, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado? O se va a revisar la audiencia pública de cuentas y ahí empiezan a exponer, bueno, los representantes de estas entidades del sector, por ejemplo, de ENDE, empiezan a exponer en qué se ha gastado este año, ¿no? Es un informe que se hace de forma pública para dar esa transparencia fiscal sobre el control del gasto. ¿Estamos? Sí. Ok. Entonces ya sabemos de forma genérica cómo se aprueba el presupuesto general del Estado y cuál es el seguimiento también que hace el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Muy bien. Ya sabemos cuánto se va a gastar. Ahora, ¿cómo va el Estado distribuir los recursos públicos? ¿Cómo va a ser la distribución del gasto público, dicho de otra forma? ¿Ustedes creen que lo mejor sería distribuirlo en relación al lugar o en relación al tiempo? ¿Cómo el Estado reparte sus gastos públicos? ¿Sería mejor en relación al lugar, proporcional a los ingresos? Por ejemplo, la ciudad de Cochabamba aporta más que, no sé, que la ciudad de Sacaba. Entonces, hay que destinar mayores gastos públicos en la ciudad de Cochabamba. ¿Eso será correcto? ¿Será correcto utilizar la proporción de los ingresos para distribuir el gasto público? ¿O será mejor realizarlo en función al lugar?
yo estoy viendo que en la zona sur hay mucha necesidad de alcantarillado, aseo público. ¿Será mejor al lugar en relación a la proporción? ¿Cuál será lo mejor? El Estado debe decidir cuál es el mejor. Pero lo que sí tiene que estar guiado porque tiene que ocasionar un desarrollo equilibrado dentro de la región. Entonces, lo que el Estado busca es que todo el sector se desarrolle de forma equilibrada. No interesa si lo realiza en función al lugar o en función a la proporción de los ingresos, pero tiene que producir un desarrollo equilibrado. Y eso no se da, ¿no? Si nosotros pensamos y analizamos, el gasto público a veces se centraliza en cosas tontas, ¿no? En hacer tal vez, es linda la ciclovía, hermosa, el puente que no ha matado los árboles, perfecto, me parece bello, no digo que esté mal, pero ¿no hubiera sido mejor prestarle atención a la laguna? Digo yo. Entonces, el gasto público y su forma de distribución, su objetivo tiene que ser que tiene que ocasionar un desarrollo equilibrado en todas las regiones del país. En relación al tiempo, sabemos que el presupuesto general es de forma anual. Sabemos que es de forma anual. Y los proyectos, ¿qué plazo tienen? Yo veo un proyecto de construcción de un puente. ¿Cuánto tiempo han tardado en construir el puente que está aquí por la Uyuni? Aproximadamente. ¿Será 8 años? No creo. Mucho tiempo es 8. Han tardado bastante en el puente del Cine Center. Mucho. Los proyectos tienen una duración de mediano plazo y largo plazo. Es decir, mayor a un año hasta 10, 20, 30 años. El presupuesto general del Estado es de carácter anual. ¿Será correcto destinar todos los recursos a un proyecto que tiene una ejecución de largo plazo? No. Entonces, cuando vayamos a distribuir los recursos, tenemos que también ver la relación del tiempo. No podemos invertir todos los recursos en un solo proyecto porque sabemos que va a concluirse en el mediano o largo plazo. ¿Se entendió? Sí, Lisa. Ok, chicos, si no hay ninguna duda más hasta acá, lo vamos a dejar acá, el avance en relación al gasto público. Este tema me hubiera gustado que entre en el primer parcial, pero bueno, tienen suerte, así que aprovechen su suerte para poder tener una buena nota el día lunes. ¿Alguna duda hasta acá? Día lunes a las 7 en punto comienza su examen. Ojo, solo dura 15 minutos, entonces, por favor, les pido que lleguen temprano. ¿Estamos? Sí, Lisa. Magali. ¿Digo algún libro? Es que yo me he escrito ya en las últimas y por eso estoy preguntando. Sí, dio algún libro. Tenemos 2 libros que están posteados en el Classroom. Uno es de nacionalidad argentina, que se parece mucho a lo que hace Bolivia, y otro es de nacionalidad boliviana. Y obviamente el código tributario, que es la base también de esta materia. Ya dice, gracias. No hay ningún problema, Magali. ¿Algo más? ¿Alguna duda en relación al examen?
Aprovechen